En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense política. Bienvenidos a una nueva emisión de Fuera de Orden. Como todas las noches les saluda Daniel Lara Farías. Gracias por estar acá. Todos los días a las 8 de la noche, de lunes a viernes, estrenamos una nueva emisión de Fuera de Orden. Sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre en hora de Venezuela. Gracias por su sintonía. Gracias en especial a los que se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/DeLaraF. Patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Por supuesto que tu suscripción es parte importante de la elaboración de este programa y como recompensas, según el plan en el que estés, recibes muchos beneficios. Para los que están suscritos al plan full, tienen desde este fin de semana un contenido nuevo exclusivo para suscriptores que no se publica en ninguna plataforma, como es el confesionario, donde conversamos de cosas que no publicamos con nuestros invitados frecuentes de todos los días. No se pierdan el de hoy con Franceschi. Franceschi confesó unas cosas bien interesantes ahí. Vayan a verlo si ya están suscritos a nuestro Patreon exclusivo para el plan Patreonero Full. Una de las cosas más infames que hemos vivido todos estos años es constatar cómo la corrupción mata. Antes se pensaba que la corrupción no mataba. Antes se pensaba que la corrupción era un pequeño detalle, que era una cosita allí que estaba, e inclusive había quien decía que era inevitable, que bueno, que no importa, que roben pero que hagan. El general robó pero hizo. Ay no, los adecos roban y dejan robar. Ay, no, los copellanos roban nada más para ellos, que vuelvan los adecos. Y ese tipo de barbaridades para justificar la corrupción. Con mi corrupto no te metas. Un nuevo escándalo se ha desatado esta semana que implica a la clase política global porque están desde los rojos de allá como los azules de acá, los amarillos, los verdes, los anaranjados, etcétera, los liberales, los socialistas, los dictadores de allá, de acullá y de más acá, los reyes, los futbolistas, los entrenadores, los cantantes, etcétera. Pandora Papers ha abierto evidentemente una caja de Pandora donde estamos viendo y vamos a ver situaciones que son francamente patéticas. Pero como en Venezuela todo es peor, como en la Venezuela del chavismo todo puede ser peor, como en la Venezuela del chavismo tenemos situaciones que de verdad rayan en lo absurdo cuando se habla de corrupción. Yo sinceramente tengo que decirles que no termino de asombrarme con algunas cosas. Lo primero que no termina de asombrarme es esta barbaridad, donde tenemos unos resultados de una encuesta nacional de calidad de vida que sitúa a Venezuela en condiciones de pobreza a niveles de verdad dantescos, pero al mismo tiempo, así como Venezuela está en el ranking de la pobreza más abyecta en toda América, al mismo tiempo está de puesto número 7 entre los países que más casos de corrupción, o mejor dicho, bueno, que más casos de corrupción global tiene, pero además de eso, es el país que se encuentra entre los 7 más, que más gente aporta a la constitución de compañías en paraísos fiscales, al mismo tiempo que está entre los, de puesto número 7, entre los 10 países que más aporta empresas de paraísos fiscales, se encuentra en el primer lugar en países que produce migrantes o desplazados o refugiados. Mucha gente pensará que una cosa no tiene que ver con la otra, pero yo estoy convencido de que la corrupción es la que principalmente ha expulsado a venezolanos del país. Porque para mantener la corrupción, el chavismo ha expulsado a las víctimas de esa corrupción, directa o indirectamente. Hasta el momento, los Pandora Papers nos ha dejado la muestra que de alguna manera sabíamos,
Pero a algunos les es necesario quedar claro que el chavismo originario es originariamente ladrón, originariamente asesino, originariamente violador de los derechos humanos y originariamente causante de esta desgracia. Que es mentira eso de que con Chávez la cosa estaba bien y la cosa se echó a perder fue con Maduro. No, no, no. Con Chávez estaba mal y con Maduro siguió estando mal. Prueba generosa, prueba fundamental de la desgracia del chavismo es haber dejado a Maduro en el poder. Porque evidentemente la posición de Maduro en el poder no es otra cosa que prueba fiel de la descomposición nacional que significó el chavismo para la República, para lo que una vez fue la República de Venezuela. ¿Quiénes están en el escándalo de los Panama Papers hasta el momento de resaltar? Porque allá hay otra cosa, ¿no? Este consorcio internacional de periodistas cuenta en Venezuela, entiendo que con la gente de Armando Info. Entonces, ¿qué va a salir allí? Porque los archivos, por supuesto, ellos lo tienen, este consorcio de periodistas, y lo van a utilizar en función de su línea editorial y en función de sus intereses. En España, lo que ha salido es farándula, y por supuesto saldrá más de una tendencia que de otra, según la línea editorial de cada medio. Los medios que tienen acceso a estos archivos en España son medios de izquierda, afiliados al chavismo, afiliados al sanchismo. Por eso es que lo que ha salido fundamentalmente beneficia, por supuesto, al bando globalista socialista del siglo XXI. En el caso de Venezuela, por supuesto, las cosas que han salido, o sea, se dice que hay 1.200 venezolanos que figuran en los papeles de los Pandora Papers. Pero hasta ahora han salido unos pocos. La gente de Armando Info, me imagino yo, que ellos irán sacando esta lista. Aunque yo creo que por beneficio, para beneficio de los ciudadanos. Esos papeles deben estar disponibles para todo el que quiera revisar, como está Wikileaks. Donde cualquiera entra en Wikileaks y consulta esa base de datos. ¿Por qué el Consorcio Internacional de Periodistas no hace lo mismo? Y pone a la disposición de cualquiera los nombres de quienes figuran en esos papeles para que cada quien pueda hacer sus propias investigaciones, sin que medien líneas editoriales que prefieran publicar a unos y no a otros. Veremos, de repente ya lo están haciendo, quién sabe. Pero en todo caso, lo que tenemos hasta ahora, según lo que se ha filtrado de estos papeles, es lo siguiente. Nos dice esta caja de Pandora que la corrupción roja, por supuesto, está presente en los Pandora Papers. ¿Quiénes figuran y quiénes son los principales? Bueno, aquí tienen a una de las figuras principales de la corrupción rojita que se tejió alrededor de PDVSA, que es tan solo uno de los entramados de corrupción que ha habido en Venezuela. Uno de los más importantes, sin embargo, no el mayor, porque para que ocurriera todo lo que ocurrió con PDVSA tuvo que existir Cadivi. Esas son las dos grandes cabezas. Es una hidra que tiene, entre muchas, estas dos cabezas principales. Nervis Villalobos. Este delincuente en su prontuario muestra la formación académica de ingeniero electricista, egresado de la Universidad del Zulia, especializado en el área de planificación de sistemas eléctricos, otorgado por la Universidad de Chicago, y una especialización en planificación energética integrada en la Agencia Internacional de Energía de París. Valga decir, y es importante tener claro esto, este señor logró esa formación gracias a que era trabajador de PDVSA. Él llegó al trabajo, no entiendo de PDVSA, no, en el BEN, según entiendo, de las empresas eléctricas venezolanas, donde le pagaron su formación. Entonces, estamos hablando evidentemente de que gracias a aquello, y esto es antes del chavismo, atención, esto es antes del chavismo. Sin embargo, en este prontuario criminal del señor figura, y vemos en los Pandora Papers, que el tipo era cliente del famoso bufete Alcogal, que es el que fundamentalmente explota en este momento. Ese bufete Alcogal, por cierto, cuyos fundadores y creadores son figuras principales de la política panameña, pues formaron parte del gobierno del conocido delincuente expresidente de Panamá, Roberto Martinelli.
Este señor figura en al menos 2 empresas creadas por este bufete, Josland Investment y Tristaina Trading. El señor figura además como propietario de 15 empresas en total. 15 empresas en total. Y tiene a 2 de sus principales secuaces, Javier Alvarado y Eudomario Carrullo, que ya están investigados junto a Nervis Villalobos en la trama de la banca privada de Andorra y en otros escándalos. Estos señores están en España, Nervis Villalobos y Javier Alvarado, donde viven muy tranquilos a pesar de los procesos en su contra. Porque si algo tiene España, por supuesto, esto no lo va a decir la prensa de izquierda española. Es que estos tipos han tenido a España como su pateadero y allá disfrutan de muchos beneficios. Esto es una desgracia. Javier Alvarado, otro de los involucrados en esta trama, que es una trama de Rafael Ramírez, no se nos olvide, el tipo que dijo que PDVSA era roja rojita desde la cabeza hasta los pies y que Chávez lo puso allí para que destruyera esta empresa. Este personaje, ingeniero electricista también, pero egresado en este caso de la Universidad Simón Bolívar, especializado en gerencia de energía. Él comenzó a trabajar en la Goben, una de las empresas filiales de PDVSA, en el año 79, allá en La Salina, Estado Zulia. Con Chávez fue viceministro de Electricidad y presidente de la otrora Electricidad de Caracas, hoy Corpoelec. En el 2007 fue miembro de la Junta Directiva del Sistema Eléctrico de Nueva Esparta. Y entonces aquí que es importante decir algunas cosas. Estos personajes fueron los que permitieron, ejecutaron y acabaron con el Sistema Eléctrico Nacional. Con ese sistema eléctrico que permitió, con las compras hechas a la empresa de los niños Derwick, enriquecerse ellos y quebrar el Sistema Eléctrico Nacional. Estos son los tipos. Hay además que decir unas cosas. Tanto Nervis Villalobos como Javier Alvarado fueron formados en las empresas eléctricas y en PDVSA. Y estando en esas empresas traicionaron a sus compañeros que se lanzaron al paro en el año 2003 y gracias a esa traición lograron todos ellos como premio que los pusieran a robar. Por supuesto, la traición para el chavismo, bueno, es un honor. La traición a la meritocracia. Y los tipos, el verdadero mérito que tenían para el chavismo era ser unos redomados delincuentes. Lo han demostrado. Creo que está perfectamente claro que le sirvieron al chavismo. Y le sirvieron para muchas cosas. Este Javier Alvarado estuvo, además, después del paro, tiene una responsabilidad superior. Al tipo lo nombraron gerente de recursos humanos de PDVSA y fue, como una de sus responsabilidades, el encargado de emitir unas cartas de despido de los 20,000 trabajadores de la estatal a sus antiguos compañeros. Imagínense ustedes el tamaño de la traición que este tipo carga encima. Por esa tarea fue premiado. ¿Cómo? Lo asignaron gerente general de PDVSA Occidente, pero parte fundamental, este personaje del entramado corrupto de Rafael Ramírez. No lo olvidemos. No olvidemos ese nombre. En los Pandora Papers aparece Javier Alvarado como cliente del bufete Alcogal, que es el bufete que registró a su nombre la empresa Lighthold Finance en Belice a solicitud del banco andorrano BPA y es copropietario con Nervis Villalobos de la empresa Lomond Overseas. Por supuesto, todo esto dentro del entramado corrupto que ya conocemos y que está siendo investigado en distintas jurisdicciones contra Rafael Ramírez, jefe del petróleo durante años, nombrado por Hugo Chávez. Que no se nos olvide eso. Por supuesto, aquí entra una figura muy particular, que es este delincuente que es Dieguito Salazar Carreño. Este era un corredor de seguros que vio su suerte cambiar cuando su primo Rafael Ramírez Carreño, ese zar del petróleo del chavismo, le dio el control de los seguros de la empresa petrolera.
A partir de ese momento, su ostentación de lujos desmesurados fueron cosa común en cuanto el lugar llegaba. A este señor lo conocen en algunos mentideros como el hombre, el zar de los relojes, porque una de sus marcas personales era invitar a sus amigos y pedirles, préstame tu reloj. Agarraba el reloj de los amigos, lo metía en una trituradora, se los trituraba enfrente y después les regalaba un reloj Rolex. Este sujeto, conocido por dejar propinas de millones de bolívares o de miles de euros o de miles de dólares donde pasaba, porque esa era su marca. Este señor que quería ser cantante de salsa y que se inventó una orquesta dirigida, por cierto, por Enrique Culebra Iriarte, una de las glorias de la salsa venezolana, uno de los fundadores de la Dimensión Latina, y que alquilaba un piso completo del Hotel Mar Caracas para ensayar junto con su orquesta, y hasta un disco grabó, por cierto, donde él cantaba. Dicen que cantaba bien mal, pero por supuesto, el que tiene real paga la orquesta, paga el disco y todo el mundo le dice, ay, qué bonito canta. Este personajito y sus lujos desmesurados, por supuesto, se hicieron gracias a la fortuna que se logra amasar a través de sus primitos y los contratos, claro. Los Pandora Papers lo ubican como propietario directo de al menos 3 empresas del esquema offshore construido por el bufete Alcogal. Sin embargo, se presume que las empresas que están a nombre de Luis Rodríguez Cabello no serían de Luis Rodríguez Cabello, sino de él, de Diego Salazar. Pues este personaje, Luis Rodríguez Cabello, figura como su testaferro en otros negocios y en otras investigaciones. Y por supuesto, siendo así la cosa, sería necesario revisar quién es ese Luis Mariano Rodríguez Cabello. Esta es la única foto que se conoce de Luis Mariano Rodríguez Cabello, porque es un tipo bastante discreto. Y esta foto correspondería a su cédula de identidad venezolana. Luis Mariano Rodríguez Cabello es quizás el testaferro más talentoso del chavismo. Por eso es que ni siquiera se presenta en público. Se conoce poco de su historia personal, inclusive se le vincula familiarmente con varios jerarcas del régimen. Se dice que es familia del mayor general Rodríguez Cabello, se dice que es familia de Diosdado Cabello. Sin embargo, no hay pruebas sólidas que lo vinculen ni con uno ni con el otro, porque el tipo ha sido bastante discreto en llevar su vida personal y su rastro público. Sin embargo, figuran al menos 3 investigaciones internacionales en materia de legitimación de capitales, corrupción, fraude fiscal, etc. En dichas investigaciones se le confirma siempre como testaferro de Diego Salazar, el primito de Rafael Ramírez. Se ha confirmado la participación de Luis Mariano Rodríguez en la legitimación de al menos 2.000 millones de dólares provenientes de la corrupción en Venezuela. Se le ha asociado al menos con 27 jerarcas chavistas desde el año 2012 y su radio de acción lo sitúa en Estados Unidos, Andorra y Panamá, así como otros paraísos fiscales, entiéndase, Belice, las Islas Vírgenes, Jersey, etc. Pandora Papers hace constar su presencia en 4 empresas de la trama panameña. Imagínese usted. Eudomario Carrullo es otro de los traidores de PDVSA. Contador público egresado de la Universidad del Zulia, empleado en PDVSA desde el año 70. Fue director de Palmaven, una filial de Pequiven. En el 99 fue parte del equipo principal de auditores de las cuentas de la industria, cargo en el que estuvo hasta el 2002, porque en el 2002 traiciona a sus compañeros y gracias a esa traición es premiado por Rafael Ramírez con los cargos de director interno de PDVSA, directivo de Citgo, de Deltaven, de PDVSA Marina y vicepresidente de finanzas del holding PDVSA. Nada menos. Por supuesto, si llegas a vicepresidente de finanzas y te nombra Rafael Ramírez, es porque eres de la misma calaña de Rafael Ramírez. Al final fue apartado de cargo público, pero junto a su hijo Eudo Carrullo es contratista para importaciones de diversos rubros al servicio del régimen. Supuestamente está siendo investigado, supuestamente que fue preso, supuestamente que le quitaron, supuestamente que lo pusieron, pero nadie logra decir si en realidad ha sido realmente castigado. Ha estado en curso en distintas investigaciones internacionales y figura como propietario de al menos 4 empresas en el esquema revelado por los Pandora Papers, como parte del entramado criminal de Rafael Ramírez y del primo Diego Salazar.
Inocentico el muchacho. Omar Farías Luces. Este personaje dice ser empresario y se le tiene como uno de los emergentes del chavismo en el sector seguros. Fue beneficiario de inmensos contratos con PDVSA gracias a su amistad con Diego Salazar Carreño. Todavía tiene contratos o tenía contratos, no solamente con PDVSA, sino con otras instituciones públicas, a través de Seguros Constitución. Se le asociaba, por cierto, a la banda de los enanos, se le asociaba, por cierto, a Raúl Gorrín, se le asociaba a Domingo Cordero, se le asociaba a toda ese grupito de emergentes que se metieron en las aseguradoras para hacerle la tarea al chavismo. Se le encarcela en República Dominicana por la quiebra fraudulenta del Banco Peravia, donde él se otorgó autopréstamos fraudulentos que llevaron a ese banco a su caída. Figuran los Pandora Papers como propietario de 3 empresas sospechosas de legitimación de capitales. Por supuesto, estamos hablando de situaciones en las cuales estos tipos simple y llanamente se agarraron de el erario nacional venezolano para hacer sus corruptelas. Hay que decir que todo lo que figura en estos Pandora Papers vinculado a Venezuela es fundamentalmente gracias al chavismo. Yo estoy convencido que en esos 1,200 nombres que figuran allí vamos a encontrar más de un nombre que nos va a sorprender. Ojalá que quienes tienen acceso a estos Pandora Papers sean capaces de publicar esos 1,200 nombres. Creo que el país lo merece. Creo que los ciudadanos decentes de Venezuela merecemos ver quiénes son esos 1,200 nombres. Que no nos saquen nada más los nombres que le conviene a la izquierda internacional. Que saquen todo lo que está allí. Que nos digan quiénes son los que se sirvieron de empresas en esquemas offshore, es decir, en esquemas de propiedad secreta en paraísos fiscales. ¿Y por qué lo hicieron? Porque el que tiene dinero limpio no necesita ocultarlo. El que tiene actividades legítimas no necesita estar ocultando nada en ningunos esquemas, mucho menos si son políticos. Político que oculta dinero es porque algo tiene que ocultar y una explicación tendrá que dar. Por supuesto que está perfectamente claro que las empresas offshore no son necesariamente delito. Lo que es sospechoso es que una persona quiera ocultar el origen del dinero con el que compró o constituyó esa empresa offshore. Es allí donde está el asunto. Un artista, un futbolista, un cantante, etcétera, que constituye una empresa offshore, evidentemente lo está haciendo para eludir los altísimos impuestos que puede tener en alguna parte. Un empresario, bueno, habría que revisar muy bien qué tal empresario es y cuánto de testaferro tiene. Pero un político constituyendo empresa y en paraísos fiscales, eso alguien tiene que decirlo. Pero además de eso, que un empresario venezolano, que un ciudadano venezolano en el periodo del chavismo esté ocultando dinero en empresas offshore en medio de la sangría de más de 800,000 millones de dólares pertenecientes a los venezolanos, birlados gracias al chavismo, yo creo que eso merece una explicación. Yo creo que merecemos que nos digan qué fue lo que pasó. Yo creo que merecemos que nos expliquen esta cosa bien, antes de estar echándonos cuentos y antes de estarnos diciendo que no, que son ricos de cuna, no, que ellos hicieron negocio, no, bueno, que eso no es delito, no, bueno, que con mi corrupto no te metas. No, mira, eso de con mi corrupto no te metas, vamos a irlo dejando en el pasado. Porque aquí esta gente ha robado lo suficiente como para convertir a Venezuela en una inmensa desgracia. Basta ya de estarnos echando cuenticos, basta ya de estar justificando lo injustificable. Que nos digan quiénes son esos 1,200 venezolanos que aparecen allí. Quienes tienen, la gente de Armando Info, la gente de este Consorcio Internacional de Periodistas, si tienen los nombres de esos 1,200 venezolanos, publíquenlos. Todos esos nombres. Permítanos a los venezolanos saber quiénes son esos 1,200 conciudadanos que aparecen allí en esos Pandora Papers. El tubazo y todo lo demás es una cosa, pero el conocer quiénes son los que se han beneficiado de
la corrupción del chavismo todos estos años, sacando plata de forma indiscriminada, esos nombres necesitamos saberlos. Por el bien de la honestidad y por el bien de la lucha en contra de la corrupción que el chavismo ha creado. En el siguiente segmento, a propósito de esto, vamos a conversar algunas cosas importantes con Alberto Franceschi, porque si algo hemos tenido en estos 22 años ha sido una inmensa complicidad de una élite corrupta que muy seguramente también estará en esa lista de los 1.200 ladrones. O mejor dicho, para no embaucar a nadie, de los 1.200 ocultadores en paraísos fiscales. En el siguiente segmento, Lunes Ácido con Alberto Franceschi. Vámonos para allá. Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera,